El doctor Rubén Darío Cuéllar es director ejecutivo de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señor Grimaldi, a sus órdenes. Encantado. A ver, si hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señala que en el caso terrorismo se vulneraron los derechos humanos, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Hubo o no violación de los derechos humanos en aquel procedimiento policial? Bueno, nosotros desde un principio vinimos sosteniendo que por la forma en cómo se presentaron los hechos, una vez se conocieron los informes de las necropsias que practicaron los cadáveres de Magyarovsky y de Dwyer en sus países de orígenes, a todas vistas se trataba de una ejecución extrajudicial sumaria o arbitraria, como se conoce el asesinato cometido por funcionarios públicos o particulares al servicio del Estado, ¿no? Lo que hace el informe de fondo que ha dado a conocer este fin de semana un importante medio de prensa escrito es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a la misma conclusión. En Bolivia se violó el derecho a la vida, se asesinaron, se ejecutaron sumariamente a 3 personas, se torturó físicamente al menos a 4 de otras personas, se mantuvo en calidad de detenidos preventivos más allá de todo plazo razonable, es decir, ya la detención preventiva se torna en una prisión punitiva antelada por un hecho que no se ha demostrado, en algunos casos, como el caso del señor Guedes, el señor Mendoza por más de 10 años, el caso del señor Matkovic Rivera por más de 8 años. Es decir, la CIDH ha constatado todas y cada una de las violaciones que le fueron informadas en las peticiones que presentó en su momento el Otto Azó, Mario Tadic, Alcides Guedes, Juan Carlos Mendoza, las que presentó el señor Zvonko Matkovic, por nombrarle algunas, porque Sí. son varias las peticiones que están en conocimiento de la CIDH. Señor Cuéllar, en función de lo que usted nos está contando aquí en directo esta tarde en F10 Noticias a mediodía, ¿quién es el responsable de esa violación de los derechos humanos? Eso es lo que pide de la nota de prensa donde se refleja el contenido del informe, porque este informe, señor Grimaldi, tiene el carácter de confidencial, no de reservado, de confidencial, y es de conocimiento solamente de la parte demandada y de los demandantes. ¿Por qué ese carácter confidencial? Porque se habla un plazo de tiempo para que el Estado pueda realizar las recomendaciones que el informe establece. De acuerdo al artículo de prensa, son 4 las recomendaciones que ha hecho la CIDH en este caso. La más importante es iniciar de manera inmediata, diligente, objetiva y eficazmente una investigación penal para determinar a los directos responsables, tanto los autores materiales como los autores intelectuales de estos hechos. Acá hay responsabilidad de ambos, el que apretó el gatillo contra esta gente, el que golpeó a esta gente y quienes lo ordenaron proceder de esa manera o proceder en ese tipo de operativo. O mejor aún, señor Grimaldi, aquellos que conociendo de los excesos durante estos 11 años no hicieron nada por enjuiciar a quienes los hayan cometido más allá de la responsabilidad o de la orden que habrían recibido. Por lo tanto, hay una inobjetable responsabilidad de las máximas autoridades de gobierno de ese momento. Los nombramos sin ningún problema. El presidente del Estado, en conferencia de prensa en Maiquetía, el mismo 16 de abril del 2009, decía que él personalmente, antes de viajar a Venezuela, había ordenado e instruido la realización del operativo que se realizó en el Hotel Las Américas en Santa Cruz. Este mismo expresidente en muchísimas oportunidades denigró, trató a esta gente de terroristas, dijo de que se había extirpado una célula que iba a hacer mucho daño al país. Lo mismo el vicepresidente del Estado, que quedó como presidente en funciones ante el viaje del titular,
el ministro de gobierno, los viceministros de gobierno, el comandante de la policía, el comandante del grupo de unidades especiales UTARC de la policía que intervino ahí. Es decir, todas esas personas que están, señor Grimaldi, identificadas en los más de 214 cuerpos que tiene el expediente de esta patraña que se trató de montar, que cobró la vida de 3 ciudadanos, 2 de ellos extranjeros, 1 boliviano húngaro. El tercero persiguió a centenares de personas, enjuició a 39 personas. Es decir, es un proceso para la vergüenza que está documentado en más de 214 cuerpos. Casimira. Doctor, es un gusto saludarlo, bienvenido. ¿Qué le dice a usted el hecho de que el gobierno boliviano presidido por Luis Arce Catacora hubiese informado que el año 2020, durante la presidencia de Yanine Áñez, se hubiese cerrado el caso de manera arbitraria? Bueno, ese es un recurso rebuscado. El proceso mal llamado de terrorismo debe haberse cerrado hacía mucho tiempo. Le doy algunas señales. El entonces fiscal Marcelo Sosa, que fue el fiscal encargado de hacerse cargo de este caso inmediatamente después de producidos los hechos del Hotel de América, buscó refugio en Paraguay y desde entonces no ha escatimado declaraciones para informar qué le ordenaban hacer, qué hacía el gabinete jurídico que tenía en ese entonces el gobierno, cómo se montaban las pruebas, cómo se extorsionaba a la gente. Está todo aquello probado y documentado, y es más, hay un juicio en contra del señor Sosa que también está sentenciado, donde se lo hace responsable de estas cosas. Pero Casimira, reparemos en un detalle, Casimira, en el siguiente. El informe de fondo tiene fecha 21 de diciembre del 2021. Estos informes son puestos en conocimiento de las partes un par de semanas después de esa fecha, en el peor de los casos, si no es puesto en conocimiento inmediatamente. Desde entonces hasta ahora el gobierno no ha hecho nada por cumplir con las 4 recomendaciones del informe. Esto es, buscar y enjuiciar a los responsables de los asesinatos, de las torturas, de las detenciones ilegales, reparar los daños infringidos a las personas, establecer legislación que impida que el día de mañana los cuerpos de seguridad, los fiscales, vuelvan a violar derechos humanos. No ha hecho absolutamente nada para reparar. Entonces, es muy probable, Casimira, que la CIDH dé por bien actuado este tiempo, diga el gobierno boliviano no tiene ningún interés de reparar estos daños, e inmediatamente proceda con el siguiente paso, que es remitir los antecedentes que dispone, esta vez como una especie de acusación fiscal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que comience un juicio contra el Estado boliviano por los crímenes que se cometieron en 2009. Terrible. Ahora, doctor, al margen de las recomendaciones y de los juicios que se vienen, ¿qué mensaje le deja la CIDH a Bolivia? ¿Qué mensaje nos está dando la CIDH? Bueno, como usted sabe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es parte del Sistema Interamericano de Defensa de los Derechos Humanos, tiene esa tarea de velar por la no violación de los derechos humanos. Hay un mensaje, desde mi punto de vista, agridulce, vamos a decir. Uno, los hechos sucedieron hace mucho tiempo, el 2009. La CIDH se toma su tiempo para responder cuestiones que podría haberlas resuelto con un poco más de diligencia. Y ahí, permítame, tengo que insistir en la nefasta figura que significaba la presencia del señor Paulo Abreu como secretario ejecutivo. Si usted revisa las peticiones enviadas desde Bolivia, los pronunciamientos de la CIDH, va a ver que este funcionario actuaba de manera muy parsimoniosa, muy lenta, cuando las denuncias llegaban de Bolivia, de Brasil en la época del gobierno del PT, de Lula y de Dilma, en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela y en el caso del Ecuador de Rafael Correa. Es notoria la dilación en la resolución de esas denuncias,
versus otras denuncias que se ventilaban con muchísima más agilidad. Pero ¿cuál es el mensaje a pesar de esos grises de la CIDH? No existe impunidad cuando se violan derechos humanos. Más temprano que tarde, la verdad se impone y los hechos se tienen que esclarecer. Mal que le pese al gobierno, este caso, al parecer, por la forma en cómo ha estado actuando el gobierno hasta el día de hoy, va a pasar inmediatamente a la Corte y Bolivia será objeto de una sentencia condenatoria por la violación del derecho a la vida de estas 3 personas y la violación de los derechos humanos del resto de los procesados en este mal llamado caso terrorismo. Doctor Cuéllar, al margen de las recomendaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿este caso del terrorismo podría reabrirse nuevamente? Si fuera así, ¿a quién o a quiénes estaría beneficiando y a quiénes no? Primero, reabrir un caso que nunca tuvo pruebas contundentes para estar vigente, que está plagado de irregularidades, como el hecho de haber sido trasladado a La Paz, haber aprobado, inclusive se aprobó una ley, la 004, con un inocultable interés de mantener la persecución política a quienes piensan en contra de un régimen determinado. Si se reabriera el caso, es la mejor muestra de que tenemos una justicia absolutamente dependiente de las decisiones del poder político. Por eso es tan importante llevar a cabo una reforma judicial que permita lograr una independencia del órgano judicial de los asuntos políticos. ¿A quién beneficiaría el asunto? Bueno, yo creo que reabrir el proceso lo único que busca es ganar tiempo para evitar la ineludible realidad que es que quienes eran autoridades en esa época van a acabar siendo responsabilizados por los hechos sucedidos, porque reabrir este caso con el cúmulo de pruebas que existe de que fue un caso montado desde el gobierno, fue un asunto estructurado desde el gobierno que perseguía, al parecer, descabezar políticamente una región, habían algunos intereses ahí de tipo político, no va a torcer la verdad, no va a lograr imponer otro resultado que es al que ha arribado la CIDH. Yo creo que es más una cuestión, es una declaración de desesperación que se hace en un país donde se sabe que la justicia dice lo que el poder político quiere que diga. Doctor Rubén Darío Cuéllar, ha sido un placer conversar con usted y será hasta una próxima oportunidad. Que tenga muy buenas tardes. Con todo gusto, Casimiro. Un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.